Hola, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de este podcast llamado Recuento Financiero, en el que cada semana les platico de las noticias más importantes en tema financiero y económico enfocado hacia México, pero también hablo de temas globales ya que todo está interconectado. Yo soy Carlos Estrada y en este episodio hablaremos de 7 temas. El primero es qué rayos está pasando entre Estados Unidos, China y Taiwán. También hablaré de las modificaciones que ha sufrido la moneda en Rusia. Hablaremos del BRICS, que es esta alianza entre Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, y cómo estos países tan fuertes podrían poner en jaque mate a Estados Unidos. También hablaremos de la bajada en el petróleo, la subida en acciones y criptomonedas, la inflación imparable en Argentina y una posible recesión para México. ¿Qué tan probable sería que entremos en una? Y también qué es lo que puedes hacer para defenderte de una posible recesión y de la inflación tan alta que tenemos en estos momentos. Contexto histórico. El territorio de Ucrania y de Rusia antes formaban parte de la Unión Soviética, después esta se disolvió y terminaron siendo países totalmente distintos. Ahora, según Vladimir Putin, hay mucha gente en Ucrania que se considera rusa y que va con los ideales de Rusia, pero la realidad es que la mayoría de la gente en Ucrania va más con los ideales de Europa y de Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos sabe esto y a Estados Unidos le encantaría que Ucrania formara parte de la NATO o de la OTAN, que es lo mismo. Es una organización política militar que básicamente su único objetivo es asegurar la protección de los países que forman parte de esa organización. Y en esa organización están Estados Unidos, Canadá y prácticamente casi toda Europa. No está toda Europa, pero sí está la mayoría de países. Ahora Rusia quiere recuperar Ucrania simplemente porque es un punto estratégico buenísimo, tienen un montón de recursos y no quiere que Ucrania sea parte de la OTAN porque el tener un aliado de la OTAN tan cerca de Rusia sería muy peligroso para Rusia en el caso de que lleguemos a un conflicto bélico. Entonces a Rusia le conviene tener control sobre Ucrania. De esta forma reduce los riesgos de un posible ataque hacia su nación y también tendría control de un país que exporta grandes cantidades de granos hacia Europa. Prácticamente el 65% del territorio de Ucrania se usa para cultivar granos. Es una locura. Por eso lo llaman el granero del mundo. Y hablando en el contexto militar, no les convendría tener tan cerca a un país que sea aliado de Estados Unidos. Ahora que ya sabemos un poquito más del contexto entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos, hablemos de lo que está pasando entre China, Taiwán y Estados Unidos, que es algo muy similar, ya que la semana pasada vimos que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, viajó hacia Taiwán. Eso lo ve muy mal China. Recordemos que en el siglo XVII Taiwán era parte de China y también en un punto en el pasado Hong Kong llegó a ser parte de China y hasta la fecha China aún considera que Hong Kong y Taiwán son parte de una sola China, lo cual realmente no es cierto, solo es cierto hacia los ojos de China y China quiere recuperar estos territorios. Si vemos el mapa, podrán darse cuenta de que Taiwán es una pequeña isla que queda súper cerca de China y en el caso de que China recupere Taiwán, esto posiblemente sería malo para Estados Unidos, ya que Taiwán produce el 65% de los microchips en todo el mundo. Simplemente en Taiwán se produce el 65% de los microchips a nivel global. Es una locura. Además, en el caso de que China recuperara Taiwán y por alguna razón en el futuro hubiera un conflicto bélico entre China y Estados Unidos, Taiwán es una posición estratégica bastante buena y daría acceso a un ataque más directo hacia Hawái, por ejemplo. La semana pasada vimos que Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, visitó Taiwán y esto, Beijing, la capital de China, lo calificó como algo extremadamente peligroso. Desde ese momento comenzaron a hacer pruebas de lanzamientos de misiles hacia Taiwán y también tienen algunos aviones y barcos que están rodeando la zona. Y si esto se pone más caliente, más tenso, se podrían llegar a frenar gran parte de las exportaciones de microchips desde Taiwán hacia otros países, lo cual frenaría de forma brutal la producción global de un montón de bienes, de computadoras, de autos, de prácticamente todo lo que utilizamos en el día a día requiere un microchip. El celular, la computadora, el auto, el refrigerador, todo requiere microchips. Y bueno, hasta el momento así van las cosas. Esperemos que mejoren con las siguientes semanas y que los conflictos bélicos paren a nivel global, ya que esto no es bueno para nadie, simplemente es bueno para Estados Unidos, que cada vez está vendiendo más y más armas y con eso ya sabemos que siempre han lucrado.
Esta es una pequeña pausa para comentarte que recuerda que puedes suscribirte, darle like, comentar lo que piensas de este episodio y también me ayuda muchísimo que califiques el podcast en Spotify. Puedes dejar tu calificación de 5 estrellas, te lo agradecería mucho. Nos vemos, seguimos con el episodio. Hablemos ahora de la segunda noticia que tiene que ver con la moneda de Rusia, el rublo, y cómo este ha ido modificándose en los últimos meses. Ya verán a qué me refiero. Pero antes hablemos de una moneda súper popular que es el dólar, la moneda más popular en todo el mundo. Y como ya todos sabrán, el dólar no está respaldado por absolutamente nada. Hace ya como unos 52 años que dejó de estar respaldado por oro y actualmente simplemente está respaldado por la confianza de los usuarios y tiene bastante valor porque se usa para comprar petróleo a nivel global. Y bueno, ahora con lo que pasó entre Ucrania y Rusia, vimos que Estados Unidos puso un montón de sanciones hacia Rusia, un montón de comercios, McDonald's, Starbucks y demás salieron del país. También sacaron a Rusia del SWIFT, que es un sistema de pagos internacional, y dejaron de comprar petróleo de Rusia. Esto afectó de forma brutal a la economía de Rusia y también a su moneda. Y podrán ver que desde que se impusieron esas sanciones, el rublo bajó aproximadamente un 41% en su valor, pasando de 27 centavos de peso por rublo a 14 centavos de peso por rublo. Pero vimos que con el paso de los meses se recuperó y ahora vale mucho más de lo que valía antes del conflicto ruso-ucraniano. Ahora vale 34 centavos de peso. ¿Qué rayos pasó? Bueno, hablemos de esta noticia y es que Rusia acaba de mover su rublo a un estándar de oro. Ahora el rublo está respaldado por oro. Y es que ahora el Banco Central de Rusia anunció que un gramo de oro es igual a 5,000 rublos, por lo que si el precio del oro comienza a subir, en teoría el precio de cada rublo también debería de hacerlo y esto le da bastante fuerza al rublo comparado con el dólar, ya que como ya les comenté, el dólar no está respaldado por nada y ahora el rublo sí está respaldado por este mineral llamado oro, que realmente yo no soy fanático del oro como respaldo monetario. Creo que es una buena alternativa, pero ya saben que yo soy más fan de las criptomonedas y me encanta que esté respaldado por matemáticas, por ejemplo, como Bitcoin. Pero eso es tema de otro video. Si quieren, luego hablamos de eso. Me impresionó mucho esta noticia, ya que como ya les comenté, subió muchísimo de precio el rublo y ha sido la moneda que se ha desempeñado de mejor forma en lo que va del año. Es una verdadera locura, considerando los conflictos que ha habido entre Rusia y Ucrania, y a pesar de eso, se ha desempeñado de buena forma por este cambio de una moneda respaldada por confianza a una moneda respaldada por oro. Hablemos ahora del precio del petróleo, el cual ha estado subiendo por todo lo que va del año, pero en las últimas semanas presentó una bajada bastante buena, bastante grande, y esto podría significar que las altas inflaciones en todos los países podrían comenzar a reducirse, ya que recordemos que el principal detonador de inflación a nivel global es el petróleo. Si la energía que usamos es más cara, la producción y transportación de todos los bienes va a ser mucho más elevado también, por lo que se presentan aumentos en los precios de los productos y eso básicamente es la inflación. Como podrán ver, esta noticia nos dice que actualmente cada barril tiene un precio de menos de $90 y que hace 2 meses el barril cotizaba a $120 o un poquitito más. Y a mi parecer, una de las razones principales por las que se dio este incremento en el precio del petróleo tan desmedido es que Rusia ya no podía venderle petróleo a un montón de países después de las restricciones que se le pusieron por la invasión a Ucrania. Recordemos que Rusia es de los principales productores de petróleo a nivel global y si de pronto lo sacas del juego, es bastante lógico que el precio del petróleo suba, ya que hay una menor oferta de petróleo a nivel global y la demanda sigue siendo la misma. Ahora lo que está sucediendo es que la demanda por el petróleo está bajando un poco y el precio también lo está haciendo porque muchos analistas temen una posible recesión global. Recordemos que una recesión es un estancamiento en el crecimiento de una economía y por lo general cuando se está en una recesión, pues la producción de bienes tiene que disminuir de cierta forma y eso haría que la demanda por el petróleo también se reduzca. Llegó el momento de que hablemos del BRICS y cómo este puede representar una amenaza para Estados Unidos.
Contexto histórico, hace ya varios años que se formó una alianza de países llamada G7, en la que están Estados Unidos y varios países de Europa. Estos países son considerados los países más potentes, los países primermundistas, y después en 2009 se formó otra alianza de países que no forman parte del G7 y que son considerados como países en desarrollo. Estos países del BRICS son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Países súper potentes, ya que Brasil prácticamente es la economía número uno en Latinoamérica. Rusia es un gigante militar y también de producción global de un montón de bienes. China es el país con la mayor población. Después India también lo sigue de muy cerca, tiene una población brutal. Y pues Sudáfrica es de los países más fuertes económicamente hablando de todo África. Cada cierto tiempo estos países se juntan a platicar sobre gobernar al mundo y ese tipo de cosas. No se crean, pues hablan de temas políticos, económicos, globales, etcétera. Y en la última junta que tuvieron, hablaron prácticamente de que quieren formar una nueva moneda con la que esos países van a poder hacer intercambios de bienes. Se dieron cuenta de que no tiene mucho sentido que estén usando la moneda de Estados Unidos, el dólar, para hacer intercambio de bienes y comercio entre ellos, cuando podrían usar una moneda mucho mejor, que ellos tengan más control sobre ella, para hacer su intercambio de bienes y servicios, lo cual realmente es una idea buenísima, tiene todo el sentido del mundo, y en el caso de que esto se realice, impactaría de forma brutal a la fuerza del dólar, porque estamos hablando que entre los 5 países, solo 5 países que forman parte del BRICS, tienen el 35% del Producto Interno Bruto a nivel global. Realmente es más de una tercera parte de toda la producción de bienes a nivel global. Y si de pronto dejan de usar la moneda de Estados Unidos, créanme que eso va a tener un impacto súper negativo tanto en la economía de Estados Unidos como en el poder que tendrá esa moneda en el futuro. Ahí les dejo la noticia, me pareció súper interesante y ustedes déjenme en los comentarios qué es lo que piensan. ¿Ustedes creen que en el futuro tendremos una moneda global o que habrá igual diferentes monedas como lo tenemos ahora? ¿O creen que habrá una criptomoneda como Bitcoin que va a reinar las transacciones? ¿Qué opinan? Déjenme en los comentarios. Realmente quiero escuchar su opinión. Hablemos ahora de la siguiente noticia y es que en las últimas semanas el precio de las acciones y de las criptomonedas ha estado subiendo muchísimo y eso está muy correlacionado con la bajada en el precio del petróleo, ya que recordemos que el precio del petróleo realmente afecta muchísimo a la rentabilidad de muchas empresas, ya que el petróleo es la energía más utilizada para la producción y transporte de bienes y si de pronto es más caro producir y transportar, pues las empresas tienen que vender sus productos más caros si quieren seguir siendo rentables. Si el precio del petróleo baja, algunas empresas pueden comenzar a producir y transportar de forma más económica, lo que resulta en un beneficio claro para algunas empresas. Y bueno, el S&P 500 o Standard Poor's 500 es el índice clave para representar el mercado de Estados Unidos, ya que toma en cuenta las 500 empresas más grandes de Estados Unidos y con ellas forma este índice. En lo que va del año había estado bajando de forma brutal, llegó un punto en el que estuvo 23.55% abajo, prácticamente 24% abajo, pero en el último mes y medio ha subido nada más y nada menos que 13%. Una locura, ya que recordemos que este índice tiene un rendimiento anual promedio de un 10-12% aproximadamente. Eso es lo que ha tenido en los últimos 50 años, año con año, y en el último mes y medio ya vimos ese 13% de rendimiento. Si hablamos de cripto, este año Bitcoin llegó a caer hasta los $17,900 aproximadamente y al día de hoy lo vemos a $23,334. Por el otro lado, Ethereum prácticamente se ha ido al cielo, se ha ido a la luna, ya que en su punto más bajo del año se encontraba en $870 aproximadamente y ahora lo tenemos en $1,724. Prácticamente la gente que invirtió en junio de este año ya duplicó su inversión en tan solo algunos meses. En verdad, esto es una locura. Y si te interesa aprender a invertir en criptomonedas, ya sabes que puedes visitar mi canal principal. Se llama Carlos Estrada, Libertad Financiera. Ahí tengo videos sobre todo lo relacionado con el dinero y hay muchos tutoriales acerca de criptomonedas. Además de que el precio del petróleo ha estado bajando en los últimos meses, otro factor que hizo que las criptomonedas y las acciones subieran mucho de precio es que hace 11 días aproximadamente la Fed o Reserva Federal de Estados Unidos dio el anuncio de que aumentaron 75 puntos la tasa de interés en Estados Unidos
Y esto normalmente es malo, como te lo comenté en el video que te dejo acá arriba, pero como era lo esperado y no se aumentó más de los 75 puntos, esto se vio como algo realmente positivo, como un indicador de que la inflación podría llegar a disminuir en los siguientes meses, y es por eso que todo el mercado saltó de euforia y comenzó a subir en precio Bitcoin, Ethereum, demás criptomonedas y también varias acciones. Llegó el momento de que hablemos de la inflación en Argentina. Y si no vives debajo de una roca, ya sabrás que actualmente Argentina sufre un problema inflacionario terrible y la inflación en estos momentos ronda el 50 a 60% aproximadamente. Y eso no solo es en este año, sino que en los últimos 60 años aproximadamente ha sufrido de inflación de doble dígito. Una verdadera locura. Y platiquemos de por qué se da este fenómeno y qué es lo que está haciendo Argentina en estos momentos para solucionarlo. Hablemos de los dos factores principales por los que hay una inflación terrible en Argentina. Y el primero es que Argentina gasta más de lo que produce. Y este es un principio básico de finanzas personales. Si tú quieres tener tus finanzas en orden, no deberías de gastar más de lo que ingresas. Si tú ganas, supongamos, 20,000 pesos al mes, no vas a estar gastando 25,000, porque eso te va a poner en una situación bastante complicada y claro que vas a tener que pedir préstamos con altos intereses y va a ser un lío salir de esa situación. Eso es básicamente lo que le ha estado pasando a Argentina por los últimos 60 años. Cuando un país gasta más de lo que genera, a esto se le conoce como un déficit fiscal. Y en los últimos 60 años, Argentina ha estado en déficit fiscal en 54 de ellos. De los últimos 60, en 54 ha estado en déficit fiscal. Y en todos estos años, Argentina se ha visto en la necesidad de pedir préstamos al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial y a otros países para poder seguir solventando los gastos que tiene su país. Lo cual no ha resultado nada bien porque los préstamos que pide no los paga o tarda muchísimo en pagarlos, y además para poder pagarlos lo que hace el gobierno de Argentina es que imprime más dinero. Van imprimiendo más dinero para tratar de resolver estos hoyos fiscales que tienen, para pagar estas deudas, sigan imprimiendo, 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 y como cada vez hay más billetes en circulación, pues estos tienen que bajar de precio, ya que el valor de todos los billetes se divide entre más billetes. Supongamos que entre todos los billetes hay un valor de 10,000 pesos, y actualmente hay 10,000 billetes. Eso quiere decir que cada billete vale un peso. Pero ¿qué pasa si el gobierno de Argentina imprime otros 10,000 billetes? Ahora, los 10,000 pesos se dividen entre 20,000 billetes, por lo que ahora cada billete, en lugar de valer un peso, ahora vale 0,5 pesos o 50 centavos. Y eso es lo que ha estado pasando con Argentina. Gastan más de lo que generan, piden préstamos y para pagar esos préstamos imprimen más billetes, lo que ha estado causando inflación. Y ahora esto me lleva a la noticia, y es que finalmente anunciaron que van a tratar de solucionar esto dejando de imprimir dinero. Argentina quiere remediar todo este lío dejando de imprimir dinero, ya que actualmente se enfrentan a una inflación del 60% y el nuevo ministro de Economía de Argentina, Sergio Massa, ya se comprometió a dejar de imprimir dinero. Y tendremos que ver cómo es que reacciona el país y cómo esta falta de impresión de dinero afecta a la economía argentina. Yo en verdad espero que Argentina siga adelante y que salga de este problema, porque hay muchísima gente que está afectada por esto actualmente. Cada semana su dinero, no, cada semana no, cada día su dinero vale menos, por lo que tienen que acudir a otros activos como los dólares o como el Bitcoin para poner sus pesos argentinos en Bitcoin, en dólares, y que no pierdan valor cada uno de los días, porque si mantienen los pesos argentinos y no los invierten en ningún lado, cada día pierde valor su dinero y cada día pueden comprar menos cosas. Se espera que para finales de este año la inflación en Argentina sea de 90% y el ministro Sergio Massa claramente comenta que esta solución de dejar de imprimir dinero no es magia ni nada por el estilo, y el proceso para poder solucionar este problema va a ser muy largo. No es como que de un mes para otro los problemas de inflación se vayan a resolver, y menos con este gobierno de Argentina, y menos con el gobierno de Argentina que lamentablemente ha hecho las cosas mal por tantos años. Los préstamos que ha pedido Argentina podrían ser comparados sencillamente con un préstamo que pide una persona aquí en México. Si una persona pide un préstamo a una institución bancaria, se lo van a dar, pero si no lo paga o tarda mucho en pagarlo, eso va a afectar su historial crediticio, por lo que va a ser mucho más complejo conseguir préstamos en el futuro.
Y eso es básicamente lo que le pasó a Argentina, ya que pedía préstamos, no los pagaba tarde y eso manchó su historial crediticio. Aunque no lo crean, también los países tienen su calificación crediticia y tienen un nivel de riesgo a la hora de que les prestas dinero. Es más probable que te pague Francia, por ejemplo, a que te pague Venezuela o que te pague Argentina. Y es por eso que algunas empresas como Moody's de calificación crediticia tienen calificaciones para cada uno de los países y podrán ver que aquí está Argentina con una calificación de CA. Realmente es la calificación más baja que hay. Las mejores calificaciones serían, por ejemplo, como la de Francia o la de Austria o Bélgica, que están en verde, y podemos ver que Argentina está rojísimo y está en el punto más bajo posible, prácticamente. Y esto es el riesgo a largo plazo, por lo que no hay mucha confianza de que Argentina pueda recuperar su capacidad para pagar préstamos en los siguientes años. Les comentaba que hay dos razones principales por las que hay alta inflación en Argentina. La primera es el tema de los préstamos y de la impresión de dinero. Y la segunda es que tristemente hay muchos monopolios que quieren obtener rentabilidad en dólares y que constantemente van ajustando los precios, los van subiendo cada vez más y más y más y más, lo que claramente causa inflación. Hablemos ahora de la última noticia que tiene que ver con una posible recesión para México. ¿Habrá recesión en México para 2023? Esto pronostican analistas. Este es un artículo del Financiero y es que se consultaron expertos en Citibanamex y las perspectivas de crecimiento económico para México se han deteriorado para 2023. Realmente, cada vez hay perspectivas un poco más negativas para la economía mexicana en el siguiente año. El sondeo mostró que el Producto Interno Bruto en el país se estima que vaya a crecer un 1.5%, lo cual está por debajo de una estimación que ya se había hecho antes, que era de un 1.6%. Recordemos que la recesión técnica realmente es cuando el crecimiento de un país por 2 semestres consecutivos, perdón, por 2 trimestres consecutivos está en negativo, cuando en lugar de crecer estamos decreciendo. Por fortuna, en México aún se espera un crecimiento, es bastante bajo de un 1.5%, pero es mejor que un decrecimiento. Ahora, hablando de temas de inflación, se estima que el año 2022 cierre con un 7.74% de inflación, lo cual es superior al estimado que se tenía de 7.68%. Y actualmente recordemos que la inflación está en 7.99%, eso según el último reporte que dio Banxico. Y si quieres protegerte de la inflación, te recomiendo que vayas a mi canal principal, Carlos Estrada Libertad Financiera. Ahí comparto un montón de videos relacionados con dinero y te enseño dónde puedes invertir tu dinero para protegerte de esta inflación. Para empezar, lo más sencillo que puedes hacer, te lo comento rápidamente, es invertir en CETES, que actualmente está dando tasas bastante atractivas. Vamos rápidamente a la página de CETES, cetesdirecto.com, y podrán ver que hay diferentes plazos de inversión. En el plazo de un mes se paga un 8.01%, que está ligeramente por encima de la inflación, luego 8.66% en 3 meses, 9.22% en 6 meses, 9.41% en un año. Y eso ya te cubre la inflación fácilmente, pero si tú tienes el temor de que la inflación pueda subir mucho más, a un 9%, 10%, 12, 15, 20, lo mejor es invertir en UDI bonos, porque estos UDI bonos, que igualmente puedes comprarlos aquí en CETES Directo, te van a dar un rendimiento adicional a la inflación. Por ejemplo, si la inflación está en un 10%, el UDI bono te va a pagar ese 10% de la inflación más otro rendimiento adicional que puede ser de un 4, un 3 o un 5%, dependiendo del plazo del UDI bono. En el caso del UDI bono de 3 años, te están pagando la inflación más un 4.11%. Eso quiere decir que si hay una inflación de 6%, te van a dar un 10.11. Si la inflación es del 10%, te van a dar un 14.11. Si es del 20%, te van a dar 24.11% de rendimiento, por lo que es prácticamente imposible que tu dinero pierda valor y siempre tendrás un rendimiento superior a la inflación. Esa es la mejor forma de protegerte y CETES Directo es una plataforma totalmente gratuita y no te cobra comisiones y es la única opción para invertir en CETES que no te va a cobrar comisiones. Aparte, es bastante sencillo crear la cuenta. Te dejo un video tutorial en mi canal de YouTube. Es momento de que comiences a invertir ya, no pongas excusas, porque realmente si no inviertes, ya sabes lo que va a pasar. Tu dinero va a perder muchísimo valor y cada año vas a poder comprar menos cosas con el mismo dinero. No queremos eso, lo mejor es invertir
para el largo plazo y que cada vez tengamos más dinero, mayor poder adquisitivo y podamos seguir creciendo nuestro patrimonio. Ahora, volvamos al artículo porque aquí se comenta algo súper importante. En el video que subí hace 10 días aproximadamente, les comentaba que la Fed aumentó la tasa de interés en Estados Unidos 75 puntos y también les comenté que lo más probable era que el Banco de México también aumentara la tasa de interés otros 75 puntos para aquí, para México. Y justamente aquí en el artículo comentan que de 33 grupos de analistas consultados, 32 de ellos consideran que el Banco de México va a subir la tasa de interés de referencia 75 puntos este 11 de agosto, que es la siguiente junta que va a tener el Banco de México, y es justamente lo que les comenté hace 10 días, que posiblemente iban a subir esta tasa y si la suben, esto va a impactar el costo de los créditos, tanto de tarjetas de crédito como de créditos automotrices, hipotecarios, y también va a afectar la tasa de CETES, por lo que seguramente va a aumentar aún más. Posiblemente podríamos llegar a ver una tasa de CETES a un año de casi 10%. Y como ya te comenté, no creo que sea muy buen momento para comprar un carro o comprar una casa a crédito, porque actualmente la tasa de interés de referencia de Banxico está muy alta y por lo mismo todas las tasas están más altas. En el caso de que quieras un crédito, lo mejor es sacar uno cuando la tasa de referencia de Banxico está baja. En este momento está en un 7.75% y por ejemplo en 2020 la veíamos en 4.25% aproximadamente, por lo que ese año fue muy bueno para sacar créditos. De hecho veíamos tasas en créditos automotrices de 7%, que es una tasa bastante buena. Claro que requieres un buen historial, pero actualmente es imposible que encuentres una tasa del 7% para un auto, ya que la tasa de referencia está en 7.75. Y si una agencia de autos o un banco te ofrece una tasa menor a la de referencia, no es negocio para ellos. Y bueno, eso fue todo por este episodio. Esas fueron todas las noticias de esta semana. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó me pueden dejar su like, comentario y en el caso de que estén en Spotify pueden dejar su calificación para el podcast. Realmente me ayudaría bastante y lo pueden compartir con sus amigos, conocidos, familiares, etcétera. Eso fue todo. Cuídense. Nos vemos después. Suscríbanse. Denle click a la campanita. Nos vemos. Adiós.